Todo el mundo está preguntando si Estados Unidos debía atacar a Irán, pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta real es otra. ¿Qué pasaba si no lo hacía? Porque lo que no te están diciendo es que esto no era una decisión entre guerra o paz, era una decisión entre actuar ahora o tragarte un problema mucho más grande después. Mientras el debate público estaba entretenido con opiniones, el tiempo seguía corriendo. Y en este juego, cuando el tiempo corre, alguien se está fortaleciendo y no eras tú. Irán no estaba pausado, no estaba esperando diplomacia, estaba avanzando. Y aquí es donde empieza lo incómodo, porque hay un punto que casi nadie quiere decir en voz alta. Un punto donde una amenaza deja de ser manejable y se vuelve intocable. Y cuando llegas ahí, ya no decides tú, decide del otro. Así que no, el verdadero riesgo nunca fue atacar. El verdadero riesgo era dejar que ese punto llegara, y estaba mucho más cerca de lo que la gente cree. Esto no empezó ahora, esto lleva años avanzando. Mientras todo el mundo miraba para otro lado, te vendieron la historia de siempre. Energía nuclear, desarrollo civil, equilibrio regional. Suena bien, el problema es que no cuadra. Porque cuando un país empieza a enriquecer uranio cada vez más alto, no está pensando en prender bombillos. Está cortando el camino. Está reduciendo el tiempo entre lo que tiene hoy y lo que puede tener mañana. Y ahí es donde la cosa se pone peligrosa de verdad. Porque aquí no se trata de si ya tienen el arma, se trata de esto. Cada vez estaban más cerca de poder tenerla cuando quisieran, sin aviso, sin margen. Y cuando llegas a ese punto, ya no estás desarrollando. Estás listo, y cuando estás listo, nadie te toca. Porque el costo se dispara. Y ahí es donde muchos se equivocan. Creen que el problema es cuando ya lo tienen. No. El problema es cuando ya nadie puede impedir que lo tengan. Ahí fue donde esto empezó a cruzar la línea. Y mientras eso pasaba, no era solo lo nuclear. Aquí es donde tienes que dejar de suavizar la realidad. Irán no es un actor neutral. Irán lleva años financiando y apoyando grupos armados como Hezbollah, Hamas y los hutíes en Yemen. Grupos que no están ahí para equilibrar poder. Están ahí para pelear, para desestabilizar, para presionar. Eso no es teoría. Eso es lo que llevan haciendo años. Y al mismo tiempo, estás hablando de un régimen que reprime a su propia población, que encarcela opositores, ¿no? Que controla internamente con mano dura y que desde hace décadas repite lo mismo. Muerte a Israel, muerte a Estados Unidos. No es una frase simbólica, es una declaración de intención. Entonces la pregunta es simple. ¿Qué tú crees que pasa cuando un actor así, con esa ideología, con ese historial, con esa red de influencia, llega a tener capacidad nuclear? No es complicado, cambia completamente el juego. Porque ya no es solo un país con ambición, es un país con herramientas reales para imponer esa ambición, y ahí es donde todo se vuelve mucho más peligroso, porque no estás frente a una sola amenaza, estás frente a un sistema completo funcionando al mismo tiempo, influencia en distintos países, grupos armados operando en varios frentes, capacidad militar creciendo, alcance aumentando, todo conectado, todo avanzando. Eso no es un problema aislado, eso es una arquitectura de poder. Y cuando esa arquitectura empieza a cerrarse, ya no la desmontas fácil. Porque no es algo que puedas atacar en un solo punto. Está distribuido, se mueve, se adapta, responde. Y mientras más lo dejas avanzar, más caro se vuelve frenarlo, más difícil, más arriesgado. Y llega un momento donde ya no estás eligiendo si actuar o no. Estás reaccionando tarde. Ese era el verdadero problema. No era si atacar era buena idea o mala idea. Era entender que esperar solo iba a hacer todo peor. Cada día sin hacer nada no calmaba la situación, la empujaba más lejos, la hacía más peligrosa, más intocable, hasta que llegas el punto donde ya no puedes presionar
porque el otro tiene con qué responderte. Y no en teoría, en la práctica. Ese punto era exactamente el que se estaba acercando. Y cuando entiendes eso, la conversación cambia completamente. Porque ya no estás hablando de una opción, estás hablando de una ventana que se estaba cerrando. Y cuando esa ventana se cierra, ya no decides tú cuándo actuar. Y aquí es donde la mayoría no quiere mirar. Porque es más fácil quedarse en el debate superficial que aceptar lo que realmente estaba pasando. Irán no era un país simplemente avanzando, Satán, no. Era un actor construyendo poder en varias capas al mismo tiempo. Y eso cambia todo. Porque una cosa es tener un programa nuclear y otra muy distinta es tener influencia activa en distintos frentes al mismo tiempo. Eso no es casualidad. Eso es estrategia. Mientras muchos discutían si las sanciones funcionaban o no, ellos estaban construyendo algo mucho más difícil de detener, una red, y no una red simbólica, una red real, con alcance, con presencia, con capacidad de acción, y aquí es donde la conversación se vuelve incómoda de verdad. Porque cuando tú combinas desarrollo nuclear con proyección indirecta de poder, ya no estás frente a un problema local, estás frente a un sistema que puede escalar cuando quiera. Y eso fue exactamente lo que pasó. No era solo lo que pasaba dentro de Irán, era lo que Irán podía activar fuera de sus fronteras en distintos puntos, en distintos momentos, sin necesidad de exponerse directamente. Eso es poder moderno. No necesitas estar en todas partes, solo necesitas poder influir en varias al mismo tiempo, y eso ya estaba ocurriendo. Mientras muchos seguían hablando de diplomacia, la realidad en el terreno era otra. Capacidad creciendo, alcance ampliándose, presión acumulándose y todo eso bajo el radar de la narrativa pública. Porque lo que se vende hacia afuera es calma, pero lo que se construye por debajo es otra cosa. Y aquí entra un punto clave que casi nadie menciona, el estrecho de Hormuz. No como geografía, como herramienta. Porque cuando tú tienes la capacidad de influir en ese punto, no estás controlando solo una zona, estás tocando el flujo energético del mundo, estás tocando economías, mercados, estabilidad global. Eso no es un detalle, eso es una palanca de poder. Y si a eso le sumas capacidad militar creciente y potencial nuclear, entonces ya no estás hablando de un actor contenido. Estás hablando de un actor que puede condicionar el comportamiento de otros. Y eso es exactamente lo que iba a pasar. Porque aquí hay algo que la gente no quiere aceptar. El poder no se mide solo en lo que haces, se mide en lo que puedes hacer y en lo que los demás creen que puedes hacer. Y cuando llegas a ese nivel, ya no necesitas disparar. Te basta con existir, te basta con insinuar, te basta con dejar claro que puedes. Y ahí es donde el equilibrio se rompe, porque ya no estás negociando en igualdad. Estás negociando bajo presión, y si ese escenario se consolidaba, entonces el margen de acción desaparecía completamente. Porque cualquier intento de frenar eso después iba a ser mucho más caro, mucho más arriesgado y mucho más impredecible. Eso es lo que no te dicen. Te hablan de evitar conflictos, pero no te explican el costo de dejar que crezcan. No te explican que hay amenazas que si no las cortas a tiempo, después no las puedes tocar sin provocar algo mucho peor. Y eso era exactamente lo que se estaba formando aquí. Un punto donde intervenir después iba a ser casi imposible sin una escalada mucho mayor. Ese era el verdadero riesgo, no el ataque, el momento que venía después si no hacías nada. Porque en ese escenario ya no ibas a tener control, ibas a estar reaccionando constantemente a la defensiva, respondiendo a presiones, a amenazas, a movimientos que ya no podías frenar desde el origen. Y eso es exactamente lo que pasa cuando dejas que una amenaza cruce cierto nivel,
pierdes la iniciativa. Y cuando pierdes la iniciativa, pierdes el control del juego. Por eso esta no era una decisión cómoda, ni limpia, ni perfecta. Pero tampoco era opcional. Era una ventana que se estaba cerrando. Y cuando una ventana así se cierra, ya no la vuelves a abrir fácilmente. Por eso el enfoque está mal planteado desde el principio. No era si atacar era lo correcto o no. Era entender que el costo de no hacerlo iba a ser mucho peor. Más adelante, más grande, más difícil de contener. Y eso es lo que casi nadie quiere decir claro. Porque obliga a aceptar algo incómodo. Que a veces no actuar no es prudencia. Es permitir que el problema crezca hasta un punto donde ya no puedas controlarlo. Y cuando eso pasa, ya no decides tú cómo termina la historia. La decide el que tuvo el tiempo y lo aprovechó mejor.